Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Y hoy esta tarde vamos a leer un mini porción, unos 3-4 versículos, y de ahí voy a dar mi enseñanza. Estamos allí en Mateo capítulo 14. Ok, con ese pueblo me voy. Dice el versículo 32, dice: y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Vinieron a la tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por donde, por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él, que dice allí, todos los enfermos. 36 dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y que dice allí, todos los que lo tocaron, ¿cómo quedaron? Oh, y todos los que han llegado hoy esta noche y tocan, son tocados, llenos por el Espíritu Santo, serán sanos. Amén. Llegaron ellos a la tierra de Genezaret. Es fácil hoy en día con el internet de buscar en una mapa dónde está Genezaret, y es al norte del mar de Galilea, y allí es al norte, y ves allí cerca a Capernaum. Y en esta región de Capernaum, Genezaret, estos lugares, Cristo Jesús hizo muchos milagros. A lot of miracles. Y como era tierra, terreno, cercas allí al agua, era terreno fértil, literalmente era terreno fértil. Es más, eso es lo que significa el nombre, que era terreno fértil, que era terreno donde había agua, suficiente agua, había comercio, había siembra, había cosecha. Y ese es uno de los puntos de esta región, Genezaret. Y nos hace entender algo, porque vemos que cuando llegó allí vinieron de todo alrededor, todos tipos de enfermos, todos fueron sanos. Y vemos que hay lugares que el terreno es buen terreno, y hay lugares donde el terreno no es buen terreno. La manera que funciona las estaciones AMs y los FMs funcionan muy diferente. En el FM, como aquí en la iglesia, en el estacionamiento, tenemos la estación FM 88.1 FM. Tenemos un torre, y arriba del torre está la antena, y esa antena es la estación 88.1 FM. Pero en la AM, cuando vas a un sitio donde tienen torres de AM, el mismo torre es parte del sistema de antena. Y de ahí por la tierra corre radiales de alambres bajo la tierra, y el torre y este radial de alambres que corren bajo la tierra componen la antena. Entonces en el FM, más alto que estás y más poder que tienes, más rango tienes, cubres más terreno. En el AM no necesariamente importa la altura. Lo que importa es el terreno donde está. Porque hay ciertos terrenos que ayudan al señal y hay otros terrenos que detienen al señal. Un terreno que detiene la señal es el terreno donde hay mucha arena. Pero un terreno que ayuda a la señal es un terreno cerca al agua. Entonces una estación AM cerca al mar pues lleva la estación lejos. Me recuerdo el primer estación que tuvimos, la 1460 AM, estaba en Freeport, Texas, que es al sur de Galveston.
Y un día mi hermana y su familia estaban en vacaciones en la Florida y estaban ellos cerca del mar de noche y prendieron el radio y jugando dijeron a ver si se oye acá. Y mira, allá en la Florida oyeron y me llamaron y todos gritando y todos emocionados que se oye hasta acá, ¿verdad? Porque las ondas llevaban la señal. Entonces allí es buen terreno para el AM. Lo mismo sucede con la cosecha. Hay terreno que se presta para ciertas cosechas, ¿verdad? Hay ciertos terrenos que es bueno para la uva y hay otro terreno que es bueno para el maíz y hay otro terreno que es bueno para el tomate, ¿verdad? Y si hay agua mejor y la clima y todo tiene que ver. Entonces hay ciertos terrenos, ciertos lugares que se prestan, que son buen terreno, donde milagros de Dios suceden, donde el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu Santo se manifiesta. Y hay lugares en la Biblia que vemos, como en este lugar, aquí en Genesaret, donde Jesús llegó y le trajeron muchos enfermos, todos tipos de enfermos, y pudo sanarlos todos. Pero de ahí hay otros lugares donde Jesús llegó y dice la palabra que sanó pocos, ¿right? Porque el terreno era diferente. Pero tú y yo venimos a la iglesia y debemos de tener una idea de qué es lo que esperamos de la iglesia. Podemos decir una visión de la iglesia. No es nomás un lugar donde venimos para decir, pues ya cumplí con Dios, fui el miércoles, fui el domingo, fui el miércoles y yo ya hice mi parte con Dios y ya cumplí y sigo mi vida, right? Like, no. Sino que hay ciertas cosas que esperamos de la iglesia. No meramente de estos 4 paredes, pero del hecho de que venimos y nos unimos, nos congregamos. Uno es que esperamos que se va a cumplir la promesa de Jesús, que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Cuando venimos, si venimos con el propósito de levantar y exaltar al nombre de Cristo Jesús, Jesús promete y dice, yo estoy allí. I'm going to be there, right? Eso es algo que esperamos de la iglesia. Otra cosa es que vemos en la palabra que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y cuando alabamos y adoramos, esperamos que la presencia de Dios está aquí, right? Cuando venimos y estamos en alabanza y adoración, pues esperamos que no hay distracciones, que podemos meditar en Dios, que podemos exaltarlo y nosotros humillarnos delante de Él. Y en la predicación esperamos de que va a ser una palabra de sana doctrina, una palabra que nos va a ayudar, una palabra que nos va a alimentar, una palabra que nos va a levantar, ¿verdad? This is what we're seeking for, ciertas cosas que esperamos en la iglesia. Pero otra cosa que debemos de esperar cuando venimos a la iglesia es que el Espíritu Santo te va a llenar, right? Que buscas la llenura del Espíritu Santo. Que no tengas miedo que el Espíritu Santo te llene la vida, que empieza a obrar en tu vida. Hay gente que el Espíritu Santo empieza a moverse en su vida y lo detiene. No, like, wow, right? No, eso es medio raro, medio extraño y lo detiene. Pero tú y yo debemos de buscar eso como Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, muéstrame algo, deme revelación, sáname, obra en mi vida, right? Manifiéstate en mi vida. Like we should seek that, right? Y debemos de esperar que cuando venimos nosotros creemos, pues ¿qué dice la palabra que debemos de hacer? Una de las cosas que dice la palabra es que debemos de llevar el evangelio y bautizar, ¿verdad? Ser discípulos. Eso, una de las cosas que practicamos aquí es que bautizamos a la gente y creo que el mes que entra, ya pronto anuncio la fecha, pero el mes que entra vamos a bautizar. Hacemos la Santa Cena porque Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, right? Y hacemos la Santa Cena. Pero otra cosa que hacemos es que dice la palabra que cuando hay un enfermo, dice, tráelo a los ancianos, úngenlo con aceite y oren por él, right? Y debemos nosotros de creer, esperar de nuestra iglesia, de que se va a orar por mí y voy a sanar, right? They're going to pray for me and I'm going to be healed. Debemos de esperar esto. Pero tenemos que primeramente crear y de ahí mantener un terreno, una cultura
donde esto es posible, where this is possible, donde esto está sucediendo. Vemos aquí el versículo 35 dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, right, ahí nos detenemos, cuando lo reconocieron, right, tiene que ver un reconocimiento de Jesús, right, un reconocimiento de Jesús. Yo me río, a veces llegan gente aquí a la iglesia y aún es que hoy con el internet te ven en televisión, te escuchan en el radio, te ven en las redes sociales, lo que sea, y a veces estoy hablando con ellos en el estacionamiento y no se dan cuenta de quién soy. Right? Y digo yo, gloria a Dios, right? Eso es lo que queremos, right? Pero no me importa si me reconocen o no me reconocen. Lo que sí nos importa es que reconozcan a Jesús, right? Esa es la meta, es que queremos reconocer a Jesús, right? Que tú me ves en el mall o en el Walmart y me reconoces, no me importa a mí, no ando buscando la fama. Lo importante es que nosotros reconocemos a Jesús, right? That we would recognize Jesus. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Jesús es el sacrificio que murió por nuestros pecados. Que Jesús es nuestro Salvador. Tenemos un Salvador y su nombre es Jesús. Tenemos un Salvador y su nombre es Y de ahí, mira, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, había un grupo que hubieran reconocido a Jesús. Habían estudiado para reconocer al Mesías. Los fariseos, los saduceos, los escribas y los sacerdotes. Y no reconocieron cuando llegó el Mesías. They don't recognize him, right? So nosotros tenemos que reconocerlo. Y de ahí tenemos nosotros que ayudar a otras personas a reconocer. Hacer un discípulo de Jesús, parte del llamado de un discípulo de Jesús es de ir y hacer discípulos. Ese no es nomás el trabajo del pastor. Este no es nomás el trabajo de la iglesia como si fuera un sistema, sino que nosotros como discípulos de Jesús, nosotros como seguidores de Jesús, tenemos que ir y hacer discípulos de Jesús. We have to make disciples of Jesus. En otras palabras, tenemos que ayudar a otros a reconocer quién es Jesús. Right? We have to do that. El versículo 35 sigue diciendo, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Un lugar que es buen terreno para Dios. Es un lugar donde hay fe que apunta a Jesús, right? Que levanta a Jesús, que exalta a Jesús, que alaba a Jesús, que estamos reconociendo, exaltando, levantando. Estos hombres vieron a Jesús y lo reconocieron, y de ahí fueron dispuestos, tanta fe que tuvieron Jesús, que fueron dispuestos de ir todo alrededor, agarrar todos los enfermos que encontraban y traerlos a Jesús para que Jesús pudiera hacer algo. Pero ¿se recuerdan cuando dice Jesús a un paralítico, le dice, tus pecados son perdonados? Y lo empezaron a criticar. Entonces le dice él a los religiosos, ¿qué es más fácil a decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Right? Les preguntó qué es más fácil decir. Pudiéramos decir, pues mucha fe que Jesús le perdonó los pecados. Right? Pero es fe en acción a levantarte, tomar tu lecho y andar, right? A la palabra de Jesús, to the word of Jesus. Well, es similar en la iglesia. Muchos de nosotros, nuestra concentración de la fe midemos nuestra fe con lo que creemos, right? Con lo que pensamos. En otras palabras, como que si la fe solamente es algo en el interior. Y eso hablamos, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Right? Me recuerdo, dicen que había una hermana en la iglesia, y ella así que era mujer de fe y oración y así, y se enfermaba alguien.
Y no, iba la hermana ya, y iba a la casa, y ¿qué andas haciendo aquí en la cama? Levántate, tú eres sierva de Dios. Y le decían a las hermanas, es que ay, tengo un dolor, ¿qué dolor de qué? Nada, ahorita vamos a orar. Y no, y los levantaba. Ponte qué hacer, ¿verdad? Y él los ponía a trabajar. Y hay otra en el hospital y llegaba la hermana ya, ¿qué andas haciendo tú aquí en el hospital? Y y oraba y les gritaba y les leía la Biblia y todo y les mostraba su fe y ellas pues, ay, pues ellas también, ay, pues es que me duele la espalda, ¿qué te duele? Que nada, tú levántate, ¿verdad? Y las levantaba, ¿verdad? Y no, así con todas las hermanas. No, pues un día ella quedó enferma. Cayó ella enferma. Y cuando vinieron las hermanas, todos los que ella había levantado, venían, ya hermanita, así como tú orabas por nosotros y así como tú nos animabas a levantar, tú también levántate. Y les dijo, es que ustedes no saben cómo me siento, right? You don't know how I feel. Yo tengo fe, I have faith, pastor. Yo tengo fe, por eso vine a la iglesia. Yo tengo fe, por eso canté los cantos, por eso di una ofrenda, por eso traje mi Biblia, por eso te estoy escuchando. Ok, esa es una fe. Pero noten que la fe de estos hombres eran que no solamente vieron y reconocieron a Jesús y vinieron a Él, sino que tuvieron tanta fe que fueron y trajeron a los enfermos a Él. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que trajiste un enfermo a Jesús? Right? When was the last time that you brought a sick person to Jesus? Right? Noten que dice la palabra, versículo 35, dice, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. 36 termina diciendo, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Hay un problema, there's a problem. El problema que sucede en la iglesia es que muchos de nosotros no estamos operando en lo todo, estamos operando en lo poco. No estamos operando con una mentalidad de ir a todas partes y traer a todo tipo de persona a la presencia de Jesús. We're not operating like that. Operamos con la mentalidad de que pues le mandé un texto a la prima y pues no vino. Bueno, pues no. Esa no es la misma fe que ellos están mostrando, que están ejerciendo. Ellos fueron por todo alrededor de donde estaban. Buscaron todos los enfermos que habían y los trajeron. Esa es una gran muestra de fe. That's a great demonstration of faith. ¿Qué es nuestra muestra de fe? ¿Cómo mostramos nuestra fe? Right? No es suficiente de nomás venir, sino que nuestra fe se debe de mostrar, se debe de manifestar de una gran manera, in a great way. Right? Versículo 36 dice, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Son lugares que son buen terrenos, donde hay milagros, donde hay sanidad. Son lugares donde reconocen, donde conocen a Jesús, donde traen a la gente a la presencia de Jesús y donde se enseña en fe de extender tu mano, right? De extending your hand y tener una experiencia con Jesús. Right? No queremos nomás una religión, queremos una experiencia con Jesús. Right? No nomás queremos decir de que tenemos doctrina, buena doctrina en la enseñanza, sino que también queremos salir llenos del Espíritu Santo. Right? Y ese es el balance que sucede en la iglesia. Hay veces una iglesia puede ser tan extremo en un lado de que no hay esa oportunidad que se mueve el Espíritu Santo. Hay otros que es un extremo en el otro lado donde no hay la oportunidad de sembrar la semilla, que es la palabra, right? Y so, hay que buscar ese balance, tratar de vivir entre ese balance, right?
Pero tener una experiencia con Jesús, ese debe de ser el deseo de cada uno de los que estamos aquí. No de decir soy miembro de la iglesia del pueblo, no de decir de que voy a la iglesia, no de decir que soy un cristiano, no de decir que eres parte de una religión, sino a tener una experiencia con el Dios viviente. To have an experience with the living God. Y ese a veces viene en sanidad físicamente, a veces viene en sanidad emocionalmente para unos. Pero tener una experiencia, to have an experience with the living God. Leía esta parte donde dice que le rogaban, déjalos que a lo menos toquen el borde de tu manto. Y esto nos debe de recordar, aquí en Mateo no vamos allí, pero en el capítulo 9 de Mateo, Jesús va a ir a hacer un milagro. Y en camino hay una mujer famosa, la historia de la mujer del flujo de sangre, 12 años. Lucas en su evangelio dice que ella había gastado todo su dinero en los doctores. Interesante que Lucas es el único que pone eso en su historia, el único que pone esa observación, porque él mismo era doctor. Y el doctor dice, esta mujer había gastado todo su dinero en los doctores y nadie le podía ayudar. Pero un día caminó allí cerca por donde ella estaba nuestro Salvador, our Savior, Jesus Christ, Cristo Jesús. Y entendió, en inglés decimos that her last hope was passing by, su última esperanza estaba pasando y dijo, si simplemente puedo tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Y tocó el borde de su manto, tuvo una experiencia y fue completamente sana. She touched the hem of his robe and she was completely healed. She had an experience. Esta noche te presento el mismo Cristo Jesús. Olvídate que este curandero, que el doctor, sabes que pon todo eso a un lado. Hoy te presento a mi Cristo. Hoy te presento a mi Salvador. Hoy te presento al Señor de señores. Hoy te presento al Rey de reyes. Hoy te presento al Creador del universo. Hoy te presento el que te hizo, el que puso vida en ti. Oh, let me present you to the Savior. Su nombre es Cristo Jesús. His name is Jesus. His name is Jesus. Pero le rogaron. ¿Sabes qué quiere decir rogar? Quiere decir que se tuvieron que humillar delante de Él. They humbled themselves before Him. Estaba escuchando una entrevista con el famoso evangelista Luis Palau. Y él estaba dando un poco de recuerdos en la entrevista del gran evangelista Billy Graham. Y dicen que un día andaban ellos saliendo de un hotel y vino un joven y los detuvo y le dice, doctor Billy Graham, yo también soy evangelista. Creo que Dios me ha llamado a ser evangelista y le dice, pues qué bueno. Y le dice, y tengo dinero para poder viajar. Y le dice Billy Graham, that's a good thing, ¿verdad? Eso es algo bueno. Y le dice, pero no se me han abierto las puertas. Y le dice él a Billy Graham, ore por mí. Estoy dispuesto, tengo los recursos, ore por mí que se me abren las puertas. Y dice Luis Palau que allí en el hotel, en el lobby del hotel, empezaron a orar por él. Yo cerré mis ojos y doctor Billy Graham cerró sus ojos, empezamos a orar. Pero de ahí, en la voz del doctor Billy Graham, el evangelista Billy Graham, dice su voz de repente se oyó bien extraño. Como en inglés decimos muffled, así. Y dice Luis Palau que abrió sus ojos para ver, like, what's going on? Y cuando abrió sus ojos, vio al gran evangelista Billy Graham en el piso, acostado en el piso, orando, y dice, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, sobre este joven, que Dios le abriera puertas, ¿verdad?
Cuando ya se fue el joven, le dijo, oye, ¿y eso qué? Y le dijo Billy Graham un cierto versículo, y le dijo, la palabra dice que hay que humillarnos delante de Dios, yo lo voy a hacer, todo lo que yo puedo. O sea, no nomás inclinó su rostro, no nomás cayó de rodillas, pero lo tomó tan en serio que se tiró al piso en humillarse delante de Dios. Muchos de nosotros queremos rogar sin cambiar nuestra postura. Como los niños, cuando los vas educando y hacen un mal y les dices, dile you're sorry, y viene el niño y dice, I'm sorry. Dijo las palabras correctas que debe decir, pero su actitud, su espíritu no está en el lugar correcto, not in the right place. Muchos de nosotros así queremos buscar de Dios y queremos pedirle a Dios without checking our attitude, sin ver nuestra actitud, sin ponerle cuidado a nuestro espíritu, a nuestra actitud, de que si he cambiado mi postura delante de Dios o no. ¿Verdaderamente estoy confiando en Él o simplemente estoy haciendo un ejercicio? Simplemente estoy haciendo algo en práctica. Hay una diferencia. There's a difference. Porque cuando tú y yo aprendemos de cambiar nuestra postura delante de Dios, de humillarnos honestamente, sinceramente, verdaderamente delante de Él, para levantarlo, para exaltarlo, porque lo hemos reconocido. Y estamos dispuestos, que no nos importa que digan de que vamos a traer a la gente a Jesús. ¿Sabes qué creamos? Creamos buen terreno. Good ground. Pueden cerrar sus Biblias y nos ponemos de pie. ¿Sabes que aquí en Texas hay mucha agricultura? Mucha agricultura aquí en Texas. Mucha siembra y mucha cosecha. Pero el sembrador no nomás va como me gustaría aquí donde estamos, esa región de mucho algodón. Como me gustaría que estos 100 acres me dieran algodón. No trabaja así. Yo conozco un lugar, andaba pensando en esto en estos días, este lugar me recordaba de este lugar, donde hace 8 años más o menos en este lugar sembraban arroz y sacaban pacas, o sea, así alimento para las vacas y los caballos y así. Pero el dueño de ese lugar era una compañía muy famosa aquí de nuestra región, de estas refinerías. Ellos eran dueños y ellos rentaban ese terreno a unos señores, y son un lado un señor hacía arroz porque había una laguna y traían agua de esa, y en el otro lado pasta así para alimento para las vacas y los caballos. Bien bonito, bien bonito, bien bonito. Pero esa compañía, todo ese terreno se lo dieron al gobierno federal y lo hicieron un refugio para los animales, para los pájaros y para los animales. Allí no hay cacería, allí no pueden meter máquinas, nada así. Y en unos 2 años, esos terrenos hermosos se empezaron a levantar hierbas con espinas, todo tipo, y ahora se ve como monte. Right? Traigo todo esto a luz porque esto nos enseña algo. Que no es nomás de encontrar buen terreno, hay que mantener el terreno. Hay que mantener el terreno. El que siembra sabe que tiene que ir y preparar el terreno, tiene que poner la semilla, tiene que poner el embono, ¿verdad? El fertilizer, tiene que ir y sacar hierbas, tiene que espantar a los pájaros que quieren robarse la semilla o los conejos o lo que sea. Si no hay lluvia, pues tiene que figurarle cómo le va a llevar lluvia, agua. Y de ahí cuando sale la cosecha tiene que entrar y recoger la cosecha. Y de ahí tiene que preparar el terreno para la siguiente temporada. Otra vez tiene que entrar. Mucho trabajo.
It's a lot of work. Y ahí nunca sabes cómo está la marqueta y puede ser que ni ganaste nada, ¿sí? Porque la marqueta está abajo. A lot of work to it. Pero uno ve y, de seguro recibió un checón allí, un cheque así, de un grandote el cheque, ¿verdad? Pero no ves todo lo que se lleva para llegar allí. Se lleva mucho para llegar a un terreno donde esperamos que hay milagros que suceden. Y en preparar ese terreno hay que reconocer a Jesús. Hay que traer gente a Jesús. Y hay que enseñarle al pueblo a buscar una experiencia con Jesús. Dios Padre, yo te doy gracias por el privilegio de enseñar tu palabra aquí en la iglesia del pueblo. Reconocemos a tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hacemos todo lo posible para que otros lo reconozcan. Pero Dios Padre, este es un parte donde tu Espíritu trabaja. El pueblo hoy, esta noche, van a extender con pasar en la línea. Pero ya esperamos en ti que va a haber una experiencia, que van a ser llenos con tu Santo Espíritu, que van a ser sanos. Amén. Desde la corona de su cabeza a las plantas de sus pies, que van a ver un milagro y van a saber es porque estuve en la presencia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús confesamos todo esto. En Jesus' name, amen, amen, amen. Vamos a darle gracias a Dios. Thank you, Lord. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.